La ciencia ha impulsado el progreso, pero también ha dejado cicatrices. Los experimentos humanos marcaron la historia y la ética. Hoy, recordamos su impacto y la importancia de la ética en la ciencia. Esta historia es profundamente inquietante y debe abordarse con respeto, pues trata el sufrimiento real de innumerables personas. Lo que leerán son hechos documentados, un testimonio de una época en que la ciencia perdió su rumbo. Experimento número 1. El estudio de sífilis de Tuskegee. El estudio de sífilis de Tuskegee fue un experimento llevado a cabo entre 1932 y 1972 en Macon County, Alabama, por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos. Más de 600 hombres afroamericanos, en su mayoría pobres y trabajadores rurales, participaron sin saberlo en el estudio. A 399 de ellos, que ya tenían sífilis, nunca se les informó de su diagnóstico ni se les ofreció tratamiento, incluso después de que la penicilina se reconociera como cura en la década de 1940. Los investigadores observaron el avance de la enfermedad durante décadas, documentando los efectos devastadores en los participantes y sus familias. El estudio continuó en secreto hasta que fue expuesto por la prensa en 1972, causando indignación nacional. Como consecuencia, muchos hombres murieron, sus esposas fueron contagiadas y varios hijos nacieron con sífilis congénita. El escándalo llevó a reformas éticas en la investigación médica, y en 1997 el gobierno de Estados Unidos pidió disculpas públicas a las víctimas y sus familias. Experimento número 2. Los experimentos de hipotermia nazi. Los experimentos de hipotermia nazi fueron llevados a cabo en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. El propósito de estos experimentos era investigar cómo tratar la hipotermia, una condición peligrosa que afecta a las personas expuestas a temperaturas extremadamente bajas. Los métodos utilizados eran extremadamente crueles. Los prisioneros eran sumergidos en agua helada o dejados al aire libre en temperaturas bajo cero. Los médicos nazis observaban y registraban meticulosamente las reacciones de los cuerpos de los prisioneros al frío extremo. Estos experimentos no solo causaron un sufrimiento indescriptible, sino que también resultaron en la muerte de muchos prisioneros. El impacto de estos experimentos fue devastador, y los datos obtenidos fueron utilizados para mejorar la supervivencia de los soldados alemanes en el frente oriental. Los experimentos nazis de hipotermia dejaron un legado de horror y un dilema ético preocupante para la ciencia moderna y la sociedad en general. Los datos, obtenidos a través de la tortura y el asesinato, siguen siendo uno de los registros más completos de la respuesta humana al frío extremo, aunque su origen es profundamente perturbador. Durante décadas, los científicos han debatido intensamente: ¿deberían usarse estos datos alguna vez o deberían ser rechazados por completo? Algunos argumentan que usarlos podría salvar vidas en situaciones extremas, pero muchos insisten en que legitimaría las atrocidades y deshonraría a las víctimas inocentes. Citar estos estudios es arriesgarse a normalizar métodos malvados en aras del conocimiento, y podría enviar un mensaje peligroso a futuras generaciones de científicos. El dilema es real. Un investigador moderno podría sentirse tentado a usar los datos para bien, pero el costo moral y ético es inmenso y difícil de justificar. Este debate nos recuerda que la forma en que se obtiene el conocimiento importa tanto como el conocimiento en sí mismo, y que la ética nunca debe ser sacrificada. Experimento número 3. El proyecto MKUltra, uno de los episodios más oscuros y polémicos de la historia moderna. Bajo el nombre de Proyecto MKUltra, la CIA llevó a cabo uno de los experimentos de control mental
más controvertidos de la historia, en plena Guerra Fría, cuando el miedo y la paranoia dominaban la política internacional. El programa consistió en administrar drogas como LSD, barbitúricos, anfetaminas y otras sustancias psicoactivas, así como aplicar hipnosis, privación sensorial, aislamiento, electroshock y técnicas de interrogatorio extremo. Muchas veces, estos procedimientos se realizaban sin el conocimiento ni consentimiento de los sujetos, quienes eran sometidos a experimentos extremos y peligrosos. Entre los afectados se encontraban empleados de la CIA, soldados, médicos, pacientes psiquiátricos, prisioneros y ciudadanos comunes, todos convertidos en sujetos de prueba sin saberlo, víctimas de una ciencia sin límites. Los experimentos se realizaban en hospitales, prisiones, universidades y bases militares, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. El objetivo era manipular la mente humana, romper la voluntad, alterar el comportamiento, borrar recuerdos y, en casos extremos, crear agentes controlados sin saberlo, capaces de actuar bajo órdenes sin recordar nada. Se buscaba desarrollar técnicas para obtener confesiones, controlar espías enemigos y crear candidatos manchurianos. Los métodos empleados causaron daños psicológicos irreparables, vidas destruidas y al menos una muerte sospechosa, generando gran controversia y horror en la opinión pública. Muchos sujetos sufrieron traumas, amnesia, depresión y trastornos mentales permanentes. Durante años, el proyecto MKUltra permaneció oculto bajo estrictos niveles de secreto gubernamental, protegido por la burocracia y el miedo a la verdad. La CIA destruyó la mayoría de los documentos relacionados con el experimento en 1973, intentando borrar toda evidencia. Experimento número 4. Prisión de Stanford. En 1971, el psicólogo Philip Zimbardo, de la Universidad de Stanford, diseñó un experimento revolucionario para analizar cómo el poder y la autoridad afectan el comportamiento humano y hasta dónde pueden llegar las personas bajo ciertas circunstancias. Reclutó a estudiantes universitarios y los asignó al azar como guardias o prisioneros en una prisión simulada, transformando un sótano de la universidad en un entorno carcelario realista. Pronto, los guardias adoptaron conductas autoritarias y abusivas, mientras que los prisioneros se volvieron sumisos y angustiados, atrapados en una dinámica de poder inesperada. Se intensificaron la humillación, la privación del sueño y el abuso psicológico, generando un ambiente opresivo y claustrofóbico que afectó profundamente a todos los involucrados. Aunque el experimento estaba planeado para 2 semanas, debió ser cancelado abruptamente a los 6 días por el grave deterioro emocional y mental de los participantes. Incluso los investigadores, absorbidos por la dinámica, perdieron objetividad y permitieron que la situación se descontrolara, sin intervenir a tiempo. El daño psicológico fue profundo y duradero, evidenciando que la violencia no siempre es física, sino que puede dejar cicatrices invisibles. El experimento demostró cuán fácilmente personas comunes pueden convertirse en abusadores cuando se les otorga poder sin límites ni supervisión. Experimento número 5. Los experimentos con radiación. Durante la Guerra Fría, el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo experimentos secretos con radiación en miles de ciudadanos, sin su consentimiento. El objetivo era entender los efectos de la radiación en el cuerpo humano, anticipando posibles ataques nucleares y buscando ventajas militares. Los métodos incluyeron la inyección de plutonio y uranio en pacientes hospitalizados, la exposición de soldados y civiles a radiación en pruebas nucleares y la contaminación deliberada de alimentos y agua.
Las consecuencias fueron devastadoras. Muchos participantes sufrieron cáncer, enfermedades crónicas y muertes prematuras. Décadas después, la verdad salió a la luz gracias a documentos desclasificados, revelando el costo humano de estos experimentos y generando indignación pública y demandas legales. Experimento número 6. El estudio del pequeño Albert. En 1920, el psicólogo John B. Watson llevó a cabo un experimento con un bebé conocido como Pequeño Albert. El objetivo era demostrar cómo se podían condicionar respuestas emocionales en humanos. Watson y su asistente Rosalie Rayner presentaron a Albert varios estímulos, incluyendo una rata blanca, un conejo y máscaras. Inicialmente, Albert no mostró miedo. Sin embargo, cada vez que Albert tocaba la rata blanca, Watson hacía un ruido fuerte y aterrador detrás de él. Después de varias repeticiones, Albert comenzó a llorar y mostrar miedo al ver la rata, incluso sin el ruido. Este experimento demostró que las respuestas emocionales podían ser condicionadas en humanos, pero también generó una gran controversia. Muchos criticaron la falta de ética y el impacto psicológico en el niño. Experimento número 7. Experimentos médicos en Guatemala. Similar al primer experimento, nos encontramos una versión ampliada. Entre 1946 y 1948, científicos estadounidenses llevaron a cabo un experimento secreto en Guatemala, infectando deliberadamente a más de 1.500 personas con sífilis, gonorrea y otras enfermedades de transmisión sexual. Las víctimas incluyeron prisioneros, pacientes psiquiátricos, soldados y trabajadores sexuales, todos sin su consentimiento informado. Los investigadores buscaban probar la eficacia de la penicilina, pero muchos de los infectados nunca recibieron tratamiento. Décadas después, el experimento fue revelado, causando indignación internacional y llevando a disculpas oficiales del gobierno de Estados Unidos. Las secuelas dejaron profundas heridas en las víctimas y sus familias, y el caso es recordado como uno de los peores abusos éticos en la historia de la medicina. La ciencia tiene el poder de curar y transformar vidas, pero cuando se separa de la ética, puede causar un sufrimiento inimaginable. Los horrores de Tuskegee, los campos de concentración nazis y el MK Ultra nos recuerdan el precio de ignorar la moralidad. De estas tragedias surgieron códigos como el de Nuremberg y el informe Belmont, que hoy protegen la dignidad humana. Nunca olvidemos, el progreso sin ética no es progreso, sino barbarie. ¿Qué otros límites habrá cruzado la ciencia que no estén documentados? ¿Quién dicta lo que se considera investigación o crimen? ¿Hasta dónde somos capaces de llegar para saber más? ¿Qué opinas tú?